doctora, nuestra invitada estrella, que es la doctora Espécola. La doctora Espécola, ella es neuróloga infantil y del INTA. Ay, perdón, perdón, es que se me acaba de salir el mouse, pero lo voy a decir de memoria, doctora Espécola, así como la conozco. Ella es neuróloga infantil y trabaja en las enfermedades metabólicas desde hace bastante tiempo. Su experiencia es muy grande en todas las enfermedades metabólicas y también especialmente en tirosinemia, y es una de las razones por la cual la hemos invitado. Ella es de la Unidad del Metabolismo del Hospital de Niños de La Plata y aparte de eso, ella es parte, conforma la Sociedad Latinoamericana de Error Innato en Metabolismo y Pesquisa Neonatal, y es ahí donde hemos trabajado en conjunto en muchos congresos y en muchas conferencias. Ella en sí tuvo la amabilidad de presentarlo, porque en estos momentos podríamos decir que ella está como de vacaciones, pero aceptó porque sabe que este es un trabajo muy importante el que se hace en hablar sobre la transición en la enfermedad metabólica. Además, es uno de sus puntos de desarrollo ahora, desde el año pasado en adelante. Ella va a dedicar su trabajo, porque ella es pediatra, va a dedicar su trabajo en este proceso de transición, porque no es un problema que ocurra solamente en Chile. Este es un problema a nivel latinoamericano, a nivel mundial, que se está enfrentando. ¿Por qué? Porque los niños crecen. Y eso es algo que tenemos que saberlo. Y los niños crecen y hay que tratarlos como adultos. Y esa es la parte que vamos a ver en este momento con la doctora Norma Espécola, que es de Argentina, de La Plata específicamente. Y como moderadora de esta presentación está la doctora Carolina Aria, que todos la conocen. Ella es la encargada del programa de seguimiento de tirosinemia, está encargada de este programa que es de la ley Ricarte Soto, que ustedes saben que está en conjunto con el Hospital Luis Calvo Maquena, así que es ella la que va a hacer la presentación o sea, de hacer toda la parte de moderación de esta conferencia. Y yo le dejo la palabra, doctora Norma Espécola. Así que adelante con su presentación y maravíllenos con su experiencia en esto que es la transición. Muchas gracias. Perdón, pero dice que el anfitrión inhabilitó la función compartir. Ya está, ya está. Ahora ya está. Perfecto. Aquí estamos. Y vamos a bajar esto. Ahí está. Bueno, primero buenos días. No sé cuántos son del otro lado, me encantaría verlos, pero esto es la virtualidad y bueno, no siempre es tan fácil. Igualmente, me alegro mucho de poder hablar con el grupo chileno al cual nos unen muchos años de trabajo, no necesariamente en conjunto, pero sí en la misma dirección. Y conocer muchas historias de pacientes y de compartir dudas, temores y también muchos conocimientos. Así que brevemente vamos a hablar inicialmente de la transición hacia la adultez de nuestros pacientes de todas las enfermedades metabólicas, y luego vamos a centrarnos un poco más en la tirosinemia, que es, entiendo yo, el punto que nos concentra. Y eso lo vamos a hacer a través de ejemplos, ejemplos en los cuales no lo hicimos bien en algún caso, y esto quiero resaltarlo porque también es importante reconocer que a veces las cosas no son porque nos ocurren en momentos en que no estábamos pensando en esto, y luego en etapas en que sí esto ya está incorporado a nuestra vida cotidiana. Bueno, estos son mis conflictos de interés y las pocas fotos que yo muestro de los pacientes son autorizadas por las familias y por los pacientes mismos. La realidad es que los desórdenes hereditarios del metabolismo, como se los conoce ahora,
son un grupo grande de enfermedades que tienen una causa genética primaria y que esta causa genética define que haya una vía metabólica alterada y a veces tienen características bioquímicas como la tirosinemia y otras no, como otras enfermedades, pero tienen una clínica conocida y también una forma de desarrollar esa clínica también conocida y específica. La incidencia general de estas enfermedades es variable, de 1 en 800 a 1 en 2500, y si bien se conocen hace muchísimos años, en realidad fue desde el inicio de la pesquisa neonatal, que ya lleva 50 años, inicialmente con la fenilcetonuria, en que se empezaron a conocer realmente la historia, no solo la historia natural, sino la historia del paciente en tratamiento desde muy pequeño. Hoy en día algunas pesquisas en algunos países desarrollados abarcan muchas más enfermedades, incluida la tirosinemia, y hay cada vez más avances tecnológicos que nos permiten un tratamiento muy temprano y muy bueno de los pacientes. Por lo tanto, llegan a la adultez en un estado mucho mejor al que nos ocurría cuando empezamos con todo esto. Así es que se ha generado la necesidad de desarrollo de profesionales especializados en la clínica de adultos. Y eso es todavía un desafío que nosotros en Latinoamérica tenemos. ¿Y por qué hablamos que es necesario transicionar? Yo recordé una frase invertida, esta que dice: el adulto no es un niño grande. No, la frase inicial con que se dio origen a la pediatría a fines del siglo XIX fue la contraria, que el niño, antes se creía que el niño era un adulto pequeño, que no es así, es un individuo completamente diferente que tiene particularidades y por eso se creó la pediatría. Bueno, a mí me pareció que esta frase invertida, la inventé yo, que el adulto no es un niño grande, porque también es un individuo que tiene características físicas, psicológicas, de relación muy diferentes. Entonces no podemos considerarlo así, los tenemos que considerar aparte. Entonces podríamos decir, bueno, tenemos pediatras y tenemos clínicos, pero resulta que no podemos cortar así, nadie se recibe de adulto de un día para otro. Entonces pensamos que esto es mejor de esta manera, enlazándolo y habiendo un periodo de transición donde ambos, pediatra y clínico, actúen en conjunto. Me parece que esta es la mejor forma, pero la realidad es que esto lo vamos construyendo de a poco en la medida en que hay profesionales de la medicina de los adultos que empiezan a conocer estas enfermedades que antes conocíamos solo los pediatras. Entonces, la transición de la pediátrica de adulto es un proceso que tiene que ser básicamente planificado. No lo podemos decir que ocurrió porque sí, organizado de un sistema de salud centrado en el niño a otro que está enfocado en el adulto. Esta es una definición antigua, pero que es útil para todas las enfermedades crónicas. Siempre está adaptado a las características físicas, emocionales y sociales del paciente. No hay igualdad como no lo hay en los seres humanos y también a la capacidad de adaptarse a la vida del adulto y debe continuarse hasta asegurar el desarrollo emocional y social, como también haber logrado, en ese caso puntual, las necesidades para una vida independiente. No todos lo logran en el mismo momento. La transición idealmente debería ser hacia una unidad asistencial de adultos, pero esto a veces no pasa. De hecho, en algunos lugares, lo importante de la transición es que se transite el mismo individuo, de considerarse un niño y ser protegido por la familia, a considerarse un adulto independiente, autosuficiente, que es capaz de manejar su enfermedad y todo lo que lleva esto junto. El proceso entonces es competencia de ambos sistemas, pediátrico y del adulto, en una clara integración, y hay que fomentar, como les decía, la autonomía, asistir las necesidades de salud, mantener la adherencia al tratamiento, eso es fundamental, y la calidad de vida del paciente. Tenemos que, en el adolescente, favorecer el autovalimiento,
todas aquellas enfermedades que tienen tratamientos nutricionales, aprender a cocinar sus propias comidas especiales, aprender a calcular todo aquello que está limitado, sacarse, en este caso, dosajes, ellos mismos pueden hacerse la extracción, enviar la sangre cada mes al laboratorio para tener un control adecuado, comunicarse por mail, WhatsApp, para obtener los resultados y hablar con el profesional que los está tratando. Hay que introducirlos a comunicarse para ajustar la dieta. La dieta no es solo una cosa que arma mamá, sino que tiene que trabajarse en conjunto, comprender el mecanismo, estar inquieto, no inquieto en el sentido peyorativo, sino inquieto para aprender. Y además involucrarse de a poco en los mecanismos administrativos para obtener todo su tratamiento. Entonces dijimos que esto era un plan, que tenemos que introducirlo de a poco. Ya desde chicos hay que ofrecer la opción de una consulta independiente de los padres, evaluar las habilidades, no todos se desarrollan igual, qué sentimientos tiene con respecto a su enfermedad y su tratamiento. Yo recuerdo que cuando son pequeños les hablamos casi directamente a los padres y de ratos miramos al niño, pero ahora ya no. La vista nuestra como profesionales tiene que estar dirigida a los niños. Tenemos que identificar signos de mal control y ellos tienen que aprender, darle listas de temas a pensar, a reflexionar, para después analizarlos en la consulta siguiente, escuchar sus necesidades. Y en cada consulta puede haber entrevistas múltiples entre la nutricionista, la psicóloga o la asistente social, porque no en todas decimos lo mismo, a veces tenemos más confianza con unos que con otros. Y además, algo que a nosotros nos ha resultado muy útil, y ahí ven una reunión preparatoria hace muchos años, es la discusión entre pares. Estos chicos no tienen todos la misma enfermedad. Allí hay chicos argentinos y uruguayos que en una época nos uníamos para estas reuniones, y entonces hay fenilcetonúricos, hay una tirosinemia y hay una acidosis orgánica. Por lo tanto, ellos tienen enfermedades diferentes, pero pueden hablar de hechos similares. Necesitan un tratamiento, necesitan apoyo en esta época. Ahora, afortunadamente, son todos adultos bastante independientes de cerca de 30 años. ¿Por qué cambiamos? Porque los adultos se van a sentir incómodos en un ambiente pediátrico, porque es difícil inducir a los padres a promover la independencia de los chicos con los pediatras, porque nosotros los conocemos desde el comienzo y siempre somos padres sustitutos en realidad. Los pediatras, por otro lado, no estamos entrenados en medicina del adulto, si se nos pueden pasar cosas y no estamos adaptados para tratar ciertas situaciones de la vida adulta. Y además, no se aceptan las internaciones de adultos en los centros pediátricos, y para aquellas enfermedades que se descompensan, esto es un límite infranqueable. Considerar que además los adultos quieren otro tipo de comunicación mucho más ágil, autovalientes, confidencialidad, eso es fundamental. Ellos no quieren que nadie se entere de su situación o de sus problemas. Tienen que estar informados siempre de las nuevas terapias y tener oportunidad de obtenerlas. Tienen que poder encontrar a otros adultos en la sala de espera y no a niños jugando en un sector. Hay que ayudarlos con los temas legales y de seguridad social. Tiene que haber un asistente social capacitado para transitar esta etapa con ellos. No quieren irse muy lejos de su domicilio, así que deben generarse más centros. Hay que adecuar los horarios, a veces de la consulta al trabajo y al estudio dentro de lo posible, porque todos tenemos vida. Y si necesitan otros especialistas, que es seguramente necesario, no quieren tener que explicarle la enfermedad a todos. Por lo tanto, es importantísimo que haya un grupo multidisciplinario involucrado en ese paciente. Las necesidades. Los profesionales estamos involucrados, pediatras, pero tenemos que hacer más centros de adultos implicados en este tema, difundirlo a otras especialidades. Tenemos que tener un muy buen registro de los pacientes y motivar a las autoridades de salud. En general existen leyes en los países que hablan sobre que ciertas enfermedades
son necesarias de seguimiento a lo largo de toda la vida, pero eso parece no involucrar directamente a las autoridades de salud, pareciera que se acaba en la pediatría. El asesoramiento legal es fundamental, el desarrollo de laboratorios capacitados en los análisis en los distintos centros donde estén estos profesionales y evaluar, por supuesto, siempre la calidad de vida del paciente. Entonces, esto lo tienen todos los países, hay elementos que hacen al inicio, al seguimiento entre los 14 y 15 años, con actividades diferentes para padres y para hijos. Ya evaluar la preparación a los 16, 17 y entrar ya en contacto con los sistemas de adultos, evaluar luego la transferencia, los registros, pero ¿cuándo nos liberamos como pediatras? ¿Enseguida que lo mandamos? No. Nosotros tenemos que mantener el contacto hasta asegurarnos que la transferencia y la transición ha sido completa. Y eso es fundamental. Si nos cortamos muy rápido, esto a veces fracasa. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Ellos tienen que empezar también tempranamente, y esto es muy necesario, conocer y inquietarse por su estado de salud. La motivación familiar hacia esto es fundamental. Si la familia no colabora, no lo lleva, no por estar inquieto en el sentido de estar asustado, sino inquieto es preguntarse a sí mismo. Hablar del tema de la adultez, cómo será tu vida cuando pase tal o cual cosa. Un poco más grandes ya tenemos que informar, ellos deben querer informarse de cómo será la asistencia, si su seguro de salud los va a cubrir o no, y alguna parte de la consulta ya hacerla directamente con el médico a solas. Ya más grandes y justo previo, las consultas tienen que ser individuales, aún en el hospital pediátrico. Tenemos que asegurarnos nosotros, ellos y la familia, que el seguro de salud ya los cubre. La copia de la historia clínica es del paciente, eso nos cansamos de decirlo, pero a veces no lo hacemos, queda en el hospital. El paciente tiene que tener una copia adecuada, con información útil, consigo mismo. Y esta vez ya no tiene que ser la mamá que trae la carpeta, sino que tiene que ser el paciente. Ya a 16 años es un individuo que tiene capacidades para manejarse con esto. Y por supuesto tiene que saber él qué hacer en una situación de emergencia. Y chicos que ya se van a estudiar a otro lado a los 16 años, no puede ir la familia atrás. Y cuando son adultos, legalmente, ya ellos tienen que pedir sus consultas, mantener actualizada su historia clínica, ocuparse de los trámites y además saber cómo es su control y su programa de tratamiento. Por eso acuérdense de la superposición entre los 14 y 18 años, o 15 y 18 años, de ambos equipos que están trabajando en conjunto. Para que la transición sea efectiva, tenemos que educar, sobre todo, educar y evaluar los pasos que estamos educando. Yo no los voy a leer, pero esto es parte de lo que hemos dicho recientemente, donde necesitamos compromiso de los tres involucrados, que es la familia, el paciente y los profesionales, pediatras y de adultos. Y un punto importante que se los voy a mostrar en un ejemplo, no introducir demasiado temprano el compromiso y el concepto de la transición o la transición misma. Lo tenemos que hablar, pero recién cuando tiene capacidad para entenderlo. Y los riesgos son escasos profesionales especializados en adultos, pobre coordinación entre pediatras y clínicos de adultos, alto riesgo de complicaciones en una etapa que es la adolescencia. Vamos a transitar una edad que tiene sus altibajos, sus características de comportamiento, y esto a veces lleva a descompensaciones. ¿Cómo vamos a manejar esas situaciones de emergencia? Tiene que estar muy pactado durante este periodo de transición. Y hay riesgo de interrupción del tratamiento, porque algunos no lograron la madurez necesaria para esa transición, y esto también lo tenemos que considerar. Entonces ahora vamos a hablar de tirosinemia, pero esto no es simplemente para poner que la tirosinemia es una enfermedad metabólica con compromiso multisistémico que tiene varias formas de presentación, más tempranos algunos, más tardío en la infancia otros,
que la evolución realmente es tórpida, sobre todo las formas precoces, y que el tratamiento no es simple y es para toda la vida, sea cual sea la metodología de tratamiento que usamos, y que se debe a la deficiencia de una enzima que está por ahí abajo en el metabolismo de la tirosina y de la fenilalanina. Aquí solo les quiero mostrar que esta enzima es la que debería terminar esta degradación y que hay dos productos, el maleíl acetoacetato y el fumaril acetoacetato, nombres complicados, pero que ustedes seguro ya lo saben, que producen algo que se llama, cuando no se puede metabolizar normalmente, succinilacetona. Bien, esta succinilacetona trata de eliminarse de alguna forma, pero tiene sus efectos y a veces altera otros metabolismos. Y acá, por ejemplo, vemos cómo altera el metabolismo de una parte del pigmento de los glóbulos rojos, que es la hemoglobina, y puede causar crisis porfíricas, que son situaciones de dolor, de dificultades en el movimiento y que pueden ser graves, aunque sean muy molestas, a veces no tan graves, pero muy molestas para el paciente. Pero a largo plazo, todos los pacientes con tirosinemia tienen riesgos, porque esos dos compuestos muy tóxicos son tóxicos para un área de la célula, que es el núcleo, y que produce mutaciones dentro de ese núcleo. Y cuando esas células hepáticas han estado en contacto con esa succinilacetona, hay un riesgo alto de transformación maligna de algunos tumores. Entonces, tenemos que puede haber también compromiso del riñón, puede haber tanto del túbulo renal como acidosis tubular renal, o del glomérulo mismo, del riñón mismo, como insuficiencia renal. Seguramente va a haber mal crecimiento, defectos del metabolismo fosfocálcico, las crisis porfíricas que yo les explicaba, con dolor, parálisis, orinas oscuras y mucha sintomatología digestiva, trastornos del desarrollo, y también puede ocurrir, no cosas malas, sino que una adulta, perdón, se embarace. Bueno, esto parece que transita muy bien en la vida de las pocas mujeres tirosinémicas que se han embarazado. Yo les voy a mostrar dos pacientes, brevemente, que ellos me autorizaron. Yo hablé recientemente con ellos porque no los había controlado en el último mes, pero bueno, me autorizaron presentar estas historias. El primer hijo fue mucho tiempo atrás, nació en el año 2000. Era un embarazo sin complicaciones, un parto a término y un alta conjunto con su mamá porque todo estaba perfecto, pero al quinto día había mala succión, llanto y se empezó a hinchar la pancita del bebé. Lo internan en la neonatología donde había nacido, que no es nuestro hospital, es un hospital privado, tenía una falla hepática, acidosis, alteraciones del medio interno. Se le hace la pesquisa, nosotros hacemos una pesquisa neonatal con 7 enfermedades, que fue normal. Detectan una infección urinaria y creen que ahí se termina todo, pero el nene es tratado y la realidad es que mejoran algunas cuestiones, pero no todo, y el estancamiento ponderal persiste. Se hacen varios estudios por los hepatólogos, gastroenterólogos, clínicos, y sin embargo no mejora. Cambian de leche, pero tampoco mejora. Y a los 3 meses, entonces, ya agotando todas las posibilidades, piden una consulta con nosotros. Era evidente que este chiquito tenía una enfermedad importante que afectaba a su hígado, su riñón. Estaba hipotónico, es decir, su capacidad de enderezamiento era pobre, se despertaba, pero tenía una muy mala técnica para succionar. Y en los análisis que le hacemos, que era una cromatografía de aminoácidos, vemos un aumento de la tirosina, de la fenilalanina y por supuesto en sangre y orina elevado este compuesto que yo les mencionaba, la succinilacetona, que esto se lo hubiéramos pedido a cualquier paciente que traía una historia de 3 meses de trastorno de la función del hígado. Empieza una dieta contornada en fenilalanina y tirosina. En ese momento, 20 años, casi 21 años atrás, se usaba una fórmula de un laboratorio alemán, Milupa, y fórmula de inicio, y hay una mejoría lenta.
Y recién 15 días después nosotros ya teníamos, habíamos tratado a otra paciente desde fines de los 90 con NTBC, y esta paciente tenía, así que logramos que nos preste mientras presentábamos al paciente a la obra social. Ahí ya había que pagarlo el NTBC, no era como en la primera paciente que era gratuito porque había participado en los ensayos de la medicación. Se empieza a dar esta medicación que venía de Suecia con todas las complicaciones que eso trae. Persiste el aumento ponderal lento, la hepatomegalia, el mal equilibrio del fosfo y el calcio, a pesar de las suplementaciones, y el compromiso renal mejora, va mejorando lentamente. Sin embargo, la succinilacetona y un compuesto del hígado, la alfa-fetoproteína, se mantienen siempre en el nivel superior. 2 años después, en un control regular con ecografía y con resonancia, aparece una pequeña imagen en el lóbulo derecho del hígado, y como había una elevación de la alfa-fetoproteína, los hepatólogos deciden que hasta aquí se llegaba con la metodología del tratamiento médico, y esto estaba destinado a un trasplante hepático. Como en el Niños en aquella época no se hacían los trasplantes, se deriva a otro centro, al Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires, con muy buen equipo de trasplante, y que ya habían trasplantado a otros pacientes con tirosinemia. Tenemos la suerte que la madre era compatible, así que ella le da parte de su hígado en el año 2003. Posterior al trasplante, él suspende la dieta, que es lo que la familia quería, por supuesto, pero vuelve a los controles con nosotros y mantiene el tratamiento con NTBC, y la realidad es que mejora significativamente la succinilacetona y el niño está en general mejor, pero ocurren algunas complicaciones posteriores al trasplante, varias y serias. Primero, una fístula que era más molesta que complicada, que tardó 1 año en poderse resolver, una neumonía complicada de su inmunosupresión, y también como complicación de su inmunosupresión un linfoma no Hodgkin, que respondió afortunadamente a la quimioterapia. Es decir, son complicaciones serias que por supuesto el niño vuelve al lugar del trasplante, y a partir de esa edad de los 8 años acordamos con los médicos del hospital tratarlo allá, porque tenía muchas internaciones, y entonces ellos lo siguen a partir de los 8 años. Por eso les decía, cuando uno hace temprano esto y no le da el tiempo a la transición, a la maduración de todos los integrantes de esta transición, a veces las cosas se complican. Este niño, al cual no volvimos a ver hasta hace 2 años y medio, decide suspender el NTBC a los 15, y la familia, no muy orientada por el médico clínico que lo trataba en ese momento, decide acompañar a este joven en esa decisión. 2 años después tiene 2 fracturas patológicas ante golpes mínimos. Se seguía solo, insisto, con el equipo de trasplante y clínicos, que en realidad no es inexperiencia, es una experiencia limitada en la enfermedad, sobre todo en el seguimiento, y empieza a estudiarse con la función renal afectada, con hipocalcemia, hipofosfatemia, filtración glomerular baja. Y vuelve, acá lo ven ahora, esta fue una foto del año pasado, con su madre atrás todavía, a pesar de que la transición se ha logrado y él es independiente. Reinició a los 18 el NTBC, se adecuan los suplementos nutricionales, desciende la succinilacetona, que aún no está normalizada, pero está en un nivel muy bajo, y actualmente está en 3er año de la universidad y no tuvo más complicaciones. Y hemos considerado, se sigue, por supuesto, con el equipo de trasplante en Buenos Aires, pero en La Plata se sigue con un médico hepatólogo que ha sido formado por nosotros y que sabe perfectamente cómo es este tema de la transición y qué controles tenemos que hacer. Y tiene experiencia en otros pacientes, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades del hígado y que son de origen metabólico. La realidad es que nosotros lo vemos, como les digo, muy aisladamente, pero nos comunicamos todavía y hemos decidido que la transición ahora está completada, con una madurez necesaria de la parte del paciente y de su familia.
El otro caso, totalmente diferente, es una niña que nace a término, mucho más cercana, nace en el 2009, y en realidad tenía una historia que había una indicación hecha. Nosotros nos contactan durante el embarazo de esta niña, porque en el embarazo anterior su mamá había nacido una niña también. Esta niña había fallecido en los primeros meses con una enfermedad hepática y precoz y una sepsis, una infección generalizada. Y había habido una sospecha sutil, pero las muestras no estaban. Se obtiene la tarjeta neonatal de la hermanita y en la tarjeta neonatal había una tirosina elevada, pero no teníamos en aquel momento la metodología para hacer succinilacetona del papelito. Entonces se había sospechado, pero no se había confirmado que era una tirosinemia. Se programa hacer obtenciones en el nacimiento de esta niña para sangre de cordón a las 24 y a las 48 horas, como si fuera una pesquisa seriada, y ya tenemos una elevación de la succinilacetona en la sangre de cordón, con una tirosina normal todavía, una tirosina ya elevada a las 24 horas, persiste elevada la succinilacetona y también más elevada la tirosina. Esta niña había sido esas 48 horas alimentada normalmente al pecho materno. Y en la orina había un marcado aumento de succinilacetona y de estos ácidos que caracterizan la alteración hepática. Además había alteración de las transaminasas, disminución de la protrombina, o sea que esta niña, si la dejábamos, iba a ir hacia una insuficiencia hepática, y tenía una función renal normal en ese momento, mantenía su peso y succionaba a las 48 horas de vida normalmente. Se le indica una dieta entonces baja en tirosina al 6.º día cuando tenemos los resultados, con un suplemento de aminoácidos sin fenilalanina ni tirosina. En este momento usamos en el 2009 una leche inglesa, un analog, y pecho, que la niña tolera perfectamente bien, al principio poco pecho para permitir el descenso rápido y luego se adecua como saben hacer los nutricionistas en todos lados. Y realmente empezamos en el día 10 de vida con el NTBC, porque aquí ya lo tuvimos que importar al NTBC, con 1 miligramo kilo día en 2 tomas, y luego del primer mes de tratamiento la succinilacetona bajó un valor en el límite de lo normal. La niña tuvo muy buena evolución los primeros 9 meses con una adecuada diversificación. Cerca del año empieza con las infecciones, hay un estancamiento ponderal porque vomita con frecuencia cada vez que se infecta. Esto dura 6 meses y en esos periodos el nivel de succinilacetona está levemente elevado, pero apenas. El laboratorio hepático y renal siguen siendo normales. Entre los 8 y 9 años hay otro tipo de complicaciones que ocurren en los chicos con dietas estrictas, que son las transgresiones alimentarias frecuentes, nuevas infecciones, pero siempre mantuvo el NTBC. Acá había una conciencia de todos los que la asistían de que el NTBC debía sostenerse. Es cierto que la tirosina se eleva en la sangre a valores mucho más altos de los esperados, que son por debajo de 4, pero la succinilacetona siempre estuvo normal. La función hepática y renal fueron normales, y la niña en ese año empieza con picazón, enrojecimiento ocular y fotofobia, y el diagnóstico fue de una queratitis bilateral e hizo una úlcera de córnea del ojo derecho que se resolvió ni bien lo contactamos. Acá tuvimos algunas dudas e hicimos medir la succinilacetona porque las complicaciones de la succinilacetona, porque estaba con niveles más altos, perdón, del NTBC, hicimos medir el NTBC porque las complicaciones son las queratitis también, lo mismo que el aumento de la tirosina. Nos hicieron dudar, pero realmente estaba dentro del valor adecuado el nivel del NTBC, y reestructurando la dieta logramos bajar los niveles de tirosina y la niña tuvo muy buena evolución en cuanto a su enfermedad ocular. Se le hace anualmente un ecodoppler abdominal y las resonancias se repiten cada 3 años, siempre han sido normales. El desarrollo psicomotor y el cociente intelectual son normales, sin embargo repitió
un año de la escuela primaria cuando tenía los problemas oculares porque estuvo varios meses, primero sin consultar pero sin ir a la escuela, y luego con las consultas hasta que se normalizó la dieta, y esto estuvo 2 o 3 meses más, así que ese año en realidad se repitió. Ahora tiene 13 años, acá la ven justo antes de comenzar la pandemia, cuando todavía hacíamos talleres, y ya se había comenzado a hablar de transición. En este periodo, que todavía es pequeña, pero ya entiende, ella puede pesar sus alimentos, ella elabora algunas comidas hipoproteicas y además se pincha el dedo para obtener las muestras de tirosina y fenilalanina que nos manda mensualmente. Es decir, esto se puede lograr y se puede lograr una transición que esperemos que de ahora en más transcurra adecuadamente. Para terminar, yo les quise poner algún regalito de la Argentina, de Quino, esta Mafalda, que siempre sale con algo, pero bueno, es un poco lo que nos concentra hoy, que el seguimiento tiene que ser duradero por los equipos multidisciplinarios capacitados, que el inicio de la transición temprana en palabras, no en hechos. En palabras debe ser, cuanto más los padres y los médicos lo involucran al niño ya con 8 o 9 años, eso lo va a ir generando un adolescente más consciente de el rol que tiene que jugar en esto. Porque tenemos que desarrollar el autovalimiento y la conciencia de la enfermedad. No podemos negar la gran carga que esta enfermedad tiene en todas las etapas de la vida. Con trasplante o sin trasplante tenemos complicaciones, y con pesquisa y sin pesquisa también puede haberlas. Tenemos que seguir trabajando para lograr la inclusión en la pesquisa neonatal de esta enfermedad como de otras más que tienen un tratamiento efectivo. Ahora el NTBC se produce en Argentina, ya hace 3 años hay un laboratorio que lo produce y lo conseguimos en menos tiempo, con costos todavía muy altos, pero lo tenemos accesible y está simplificado. Y por otro lado, seguimos apoyando la investigación de nuevos tratamientos porque consideramos que si bien los pacientes de la pesquisa neonatal tienen una evolución mucho mejor, como la niña que les mostré, nosotros es la única que tenemos pesquisada. Todos los otros chicos han tenido problemas, no necesariamente de hepatoma, no todos han hecho hepatocarcinoma, son 10 los pacientes que seguimos y algunos mayores que ya no los seguimos más, 10 en este momento, y todos han vuelto al NTBC en algún momento de la evolución. Así que yo les agradezco esta invitación y bueno, espero sus preguntas. Gracias. Carito, Muchísimas doctora gracias, Ale. doctora Espécola, por su presentación. ¿Ah? Me ¿Se quedó? pasé un poco. No, Pero estamos un poquito más tarde también. No, está perfecto, sí. En verdad es un tema que es bien apasionante para todos, en verdad, este tema de la transición, de cómo lograr un proceso de transición que son siempre desafíos muy difíciles. Sobre todo porque los pediatras, ¿cierto?, tendemos a tenerlo más tiempo de lo que corresponde, esa es la verdad, porque son pacientes que los seguimos desde hace tanto tiempo. Yo ahora voy a dar paso un poco a las preguntas que se han generado de la audiencia. Hay varias bien interesantes. También, por supuesto, que tenemos algunas preguntas también como equipo para usted. Pero dice, una de las preguntas es de cómo guiar al paciente adulto cuando son los primeros en llegar a adultos con una patología rara o poco frecuente. Bueno, en realidad yo les voy a ser sincera, nosotros estamos aprendiendo esta etapa de transición. Yo pretendía el año anterior ocuparme especialmente de esto,
la pandemia, la realidad es que imposibilitó mucho esto y este año no va mucho mejor, así que no sé cuándo podremos dedicarnos. Pero lo hemos hecho, aunque sea en forma virtual, con algunos médicos de adultos, como hemos involucrado ya hace varios años, y que se han formado con nosotros en estas patologías. Pero la realidad es que cuando las patologías es la primera vez que las vemos, que no tenemos muchos casos, que no conocemos demasiado en forma personal la experiencia de la evolución y de la historia natural de la enfermedad, en realidad los transitamos mucho más tardíamente. En eso reconozco que el pediatra tiene esto de que siempre está atento y si no viene cita al paciente, si no viene y no concurre a los controles, lo vamos a buscar de alguna manera, hablamos con alguien que lo conozca, nos comunicamos, y no es esa la postura que debe tomar un médico de adultos para una persona madura que ya ha evolucionado. Pero cuando la enfermedad es muy rara y son los primeros casos, los transitamos más tarde, en general después de los 20 años, y la mejor forma que tenemos para que esto ocurra es transitarlo en conjunto, hacer consultas conjuntas, ya sea en el hospital pediátrico o nos movemos nosotros a la consulta o lo hacemos virtualmente en el momento de la consulta, pero siempre ante el paciente favoreciendo la presencia del médico de adultos. Nosotros somos los que seguimos pinchando a la familia y al paciente para que vaya a la consulta, pero el médico de adultos es el que tiene que guiar esa consulta y adquirir la confianza de ese niño, joven o adulto. Muchas gracias. Otra de las preguntas de la audiencia también es, ¿qué pasa con el consumo en particular de alcohol durante este periodo como de la adolescencia o de la adultez? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y el control metabólico? ¿O cómo se logra, digamos, cómo puede afectar a eso? Bueno, en realidad no pasa lo mismo en todas las enfermedades metabólicas. Porque hay algunas que no dañan especialmente el hígado, pero nosotros tenemos desde muy jóvenes, ya a los 12 años empezamos a hablar de esto, les advertimos que nosotros no aceptamos la ingesta y de ninguna manera la favorecemos de alcohol en ninguno de nuestros pacientes que tengan enfermedad hepática. Y esto hay que trabajarlo regularmente, hacerlos conscientes de esta situación, porque es un riesgo enorme el agredir a un hígado que está sobreviviendo, en el chico no trasplantado, en condiciones limitadas. Esto de la succinilacetona a veces no se logra disminuir, y si en algún momento existió algo de succinilacetona coexistiendo con las células hepáticas, ese hígado está agredido ya, y a veces esto ocurrió antes de nacer. Por lo tanto, es un hígado muy sensible. Y nosotros tratamos de que sea tolerancia cero en el alcohol para estos pacientes. Evidentemente, cuando nos consultan que hay una situación especial, bueno, convenimos algo, pero así como muy controlado y en situaciones muy puntuales. Ok, muchas gracias. Yo creo que compartimos en ese sentido, un poco para reforzar lo que usted está diciendo, compartimos en relación a la experiencia que nuestros pacientes, ¿cierto?, son diagnosticados sin pesquisa neonatal, ¿ya? Y por lo tanto, el daño hepático que ya tienen, en el fondo, en el momento del diagnóstico, a veces evoluciona a un daño hepático crónico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante recalcarle a los pacientes que lo ideal es consumo cero de alcohol, ¿ya? Y eso es algo que es difícil de lograr, ya más en países latinoamericanos donde tenemos una cultura, digamos, de consumo de alcohol bastante alta, ya por la población general. Entonces yo creo que eso es algo bien importante dentro de lo que nos está recomendando usted, que ahí compartimos plenamente su punto de vista.
Otra cosa importante acá de las preguntas dice, dentro de los pacientes con tirosinemia tipo 1, ¿cuál es el porcentaje de adultos que por razones neurológicas o psicológicas no son capaces de llevar su tratamiento por sí solos en la adultez? La realidad es que acá hay muchas respuestas. Primero que no tenemos una gran experiencia, pero uno lee, y la verdad es que hay una afectación psicológica que no podemos solo atribuir a lo físico o lo orgánico de la tirosinemia, sino que cualquier enfermedad crónica que tiene un peso grande para el paciente y su familia, motiva algunas carencias y algunas sobreprotecciones que impiden un normal desarrollo. Por eso tenemos que transitarlo con herramientas esto, en la medida de lo posible, desde forma multidisciplinaria, que le permita mayor liberación a este paciente, que va a estar sobrecargado también con una familia que está asustada. Esto no lo hacen solo por miedo, por precaución. Entonces es importantísimo el equipo que recibe este paciente que trabaje desde todos estos aspectos para lograrlo. Es cierto que hay algunos pacientes que por los eventos que han transcurrido, a veces diagnósticos muy tardíos, los hemos tenido también nosotros, más allá de los 8 o 9 meses en formas neonatales, han quedado chicos con alguna secuela neurológica y probablemente estos chicos no puedan transitar ellos mismos hacia un autovalimiento. Pero en los chicos que se diagnostican en los primeros meses, si uno trabaja bien en conjunto, los hemos transitado a todos, a equipos de distintos lugares, porque nosotros recibimos de toda una provincia que es muy grande, que es la provincia de Buenos Aires, y bueno, a veces las distancias pueden ser como de 900 kilómetros, y que los transitamos hacia los centros más cercanos, trabajando en conjunto. A veces no podemos desprendernos de la asistencia de estos chicos. Así es, estoy totalmente de acuerdo, doctora. Y en cuanto a un porcentaje específico, yo creo que es que no hay literatura que hable en específico, en particular, porque de los pacientes como adultos con tirosinemia, ¿cuánto el porcentaje específico que tienen algún grado de afectación neurológica o psicológica? Que seguramente vamos a ver o vamos a reportar nosotros mismos con el transcurso del tiempo, ¿no? Es algo que por la historia natural de la enfermedad, todavía faltan años probablemente para que empecemos a publicar esa experiencia, pero como decía la doctora Spécola, lo que está reportado en otras patologías, por ejemplo el PKU, ¿cierto? Que es otra condición metabólica que todos ustedes probablemente conocen, ¿ya? Ahí obviamente el porcentaje de pacientes que tiene patología de salud mental cuando son más adultos también está reportado que es mayor que en la población general. Y eso tiene que ver con que es una patología crónica. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, siempre hay que tratar de reforzar el abordamiento de manera como multidisciplinaria, ojalá con un apoyo psicológico en caso necesario, contactarse con los psicólogos, ¿cierto? Si es que lo están atendiendo de manera particular o fuera del sistema, pero la idea es que estemos como conectados en esa relación. ¿Ya? Para apoyar en ese sentido, con conocimientos también científicos, las decisiones que estamos tomando, ¿ya? Y si es necesario tratarlos. ¿Ya? Nosotros hemos visto pacientes, y me imagino que usted también, doctora Spécola, que llegado el periodo adolescente o cursan con trastornos depresivos o ansiosos, ¿ya? Que pueden afectar evidentemente a su control metabólico, ¿ya? Y que por eso se hace importante apoyarlos en caso necesario con otros especialistas. Yo creo que eso también es muy importante. Otra de las preguntas es en relación a la maternidad. Dice cómo se aborda sin mutilarla, pero con conocimiento sabiendo que hay pocos casos. Es una pregunta muy interesante. En realidad, yo creo que esta respuesta no siempre la damos nosotros, sino que la dan los pacientes. Por supuesto, y en general, nuestros pacientes con enfermedades metabólicas han sido tan cuidados que la maternidad la encaran tardíamente.
no es un planteo temprano y ahora lo discutimos con médicos de adultos que los controlan, pero antes lo hacíamos nosotros mismos desde la pediatría con muy poco conocimiento realmente de el cuidado que tenían que tener. Con los años han ido apareciendo casos publicados en los cuales ya con el NTBC esto es posible y para mi sorpresa, eso a mí todavía me gustaría ver la evolución de estos niños que dicen solamente los niños evolucionan normalmente. El NTBC es un inhibidor de algo muy específico y me gustaría saber cómo es el desarrollo fetal de estos niños y cómo es el desarrollo posterior al nacimiento. Para la madre, como toda enfermedad del catabolismo de una sustancia, el periodo crítico no es el embarazo en sí, y en este caso parece que la tirosina, si sigue bien la dieta, está controlada y no sería tóxica, pero sí es el parto y el puerperio. Esos son momentos muy críticos para cualquier enfermedad metabólica y hay que cuidarlos muy estrechamente. Por supuesto que no son partos que deben ocurrir. Yo no he tenido la experiencia en tirosinemia de jóvenes que se hayan embarazado. Lo he tenido en otras enfermedades, pero no en tirosinemia. Pero de la lectura, de la información, no debe haber más de 8 o 10 casos y todos aparentemente con buen éxito si se toman estos controles, de asegurar los niveles de fenilalanina y por otro lado de tener un buen control durante el puerperio sin suspender el NTBC. Ok, muchas gracias, doctora. Contarle que nosotros, bueno, tuvimos una paciente que se embarazó y de hecho la publicamos hace poquito, y la verdad es que se logró mantener la lactancia materna, el tratamiento con NTBC también hasta el momento, que es lo que planteaba la doctora Espécola, da un recién nacido completamente sano y un desarrollo psicomotor normal, de un niño ya, por lo tanto, hasta el minuto y lo que está reportado es que en general manteniendo el control metabólico, por supuesto, y idealmente planificando ese embarazo, ya, es decir, teniendo un adecuado control metabólico antes, ya, y durante el embarazo, la verdad es que hemos tenido experiencia exitosa, ya, con recién nacido sano. ¿Ya? Y eso también es bien importante, y el mantener la lactancia materna, que también es algo que para, en el fondo, la maternidad es algo esencial y para el desarrollo de un niño también. Así que eso, la verdad que ha sido un logro. Pero obviamente vamos a ir viendo en la medida que nuestras niñas vayan creciendo y tengan esa posibilidad. Ahora, otra pregunta, yo diría que ya casi por el tiempo una de las últimas, pero dice, ¿desde qué edad, porque me parece muy interesante esta pregunta, podemos comenzar a hacerlos autovalentes en cuanto a su enfermedad? ¿Es recomendable, por ejemplo, que un niño de 7 años pueda contar las medidas de su fórmula que ingiere en cada toma? ¿Cuáles serían los primeros pasos hacia la autovalencia respecto al tratamiento de la enfermedad? No, yo creo que sí, que es fundamental. Esto es lo que yo decía. Una cosa es hacerlos transitar tempranamente, y eso no me parece, pero sí involucrar los conceptos de autovalimiento, de la independencia. El niño es el niño y la enfermedad es un agregado, no es la enfermedad. Ese concepto tiene que estar desde que el niño entiende. Y por supuesto, aún antes de conocer los números, que ingrese a la escuela, este niño ya debe poder seleccionar, sobre todo en estos chicos que tienen dieta, qué alimentos pueden ingerir y no, acompañar a la mamá al supermercado, hacer las compras y en conjunto y como un juego seleccionar cuáles sí, cuáles no, para darle variedad a la dieta, para notar que todos están en ese momento preocupados y queriéndole dar algo mejor. Luego, cuando el chico ya va a la escuela y cuando maneja un sistema numérico, por supuesto. Y el cocinar en conjunto con la familia también es un rol importante para el autovalimiento.
hacer que el chico sea independiente. Hoy en día que la comunicación y todos los mecanismos de videos de los chicos son a veces hasta parte de la educación. Recuerdo ahora, de vuelta, no era una tirosinemia, pero era una fenilcetonuria de la provincia de Córdoba, una niña de 10 años que como parte este año de una clase virtual que tenían que grabar, porque tenían una clase agregada, nosotros en Argentina no hubo escolaridad presencial durante el 2020, ahora sí, pero era todo virtual. Lo que hizo fue grabar la preparación de una receta que ella misma elaboró y diseñó, y aprendió todos los mecanismos de la virtualidad con eso. Pero para ella, ese rol de a los 10 años, haber sido independiente, decidir por ella misma que ese iba a ser el tema de su presentación y hablar de que ella come diferente. Para nosotros fue algo muy estimulante que lo mostramos a otros chicos con la autorización de ella, porque realmente eso es lo que queremos. Chicos que no tengan problema en decir, ¿cómo diferente? Pero soy igual que ustedes, aprendo lo mismo que ustedes. Entonces, ese es otro rol. Y lógico, hay un montón de cosas. Nosotros también les favorecemos que hacia los 10 años ellos se obtengan su propia muestra. Si un chico con una diabetes se puede pinchar a los 8 o 9 años, ¿por qué no lo va a hacer un chico con una enfermedad que requiere una gotita de sangre para el control? Entonces, los incentivamos, en algunos casos pueden, en otros no pueden. Esto no solo depende del chico, depende de la familia, pero por supuesto, ni bien podamos y el chico y su familia estén en condiciones, logremos estos pequeños hitos de autovalimiento que son fundamentales. Es la base sobre la que después se va a centrar la adolescencia, y muchas veces la conciencia de ese adolescente va a depender de estas pequeñas cosas que se fueron metiendo en el tratamiento del niño. Sí, completamente de acuerdo, doctora. Yo creo que aquí los primeros pasos son esenciales como en términos de la autonomía, y más allá de contar o no las medidas de la leche, es más que nada hacerlos participar dentro de una comunidad y integrarlos, ¿cierto? Y transparentar también el hecho de que esa paciente haya grabado en el fondo ese video. Es un motivo de orgullo, ¿ya? Es un motivo de orgullo en términos de que ella hace explícito este tema, y que en el fondo ella lleva una dieta diferente, pero es igual a sus compañeros, y eso favorece la integración y favorece finalmente la autonomía de los pacientes. Así que yo creo, bueno, que vamos por un tema de tiempo, ir cerrando. Las preguntas que no hayan quedado resueltas, se las vamos a enviar de todas maneras a la doctora Espécola para que las pueda responder, y las vamos a hacer llegar a quienes quedaron sin contestar. Pero le agradecemos muchísimo, yo creo que hemos aprendido mucho de este seminario todos, y esperamos que podamos más adelante volver a repetir esta instancia. Bueno, muchas gracias, y todo fue muy, muy placentero, muy agradable. Y gracias a los pacientes que no veo, pero que sé que están ahí. Que prendan sus cámaras. Desde acá. Ahí le prendimos la cámara. No, sus cámaras. El doctor Cabello, pero hay otros pacientes. Cabello también lo conozco. No, mire, la Cori es grande, así que ahí la salvar, es adulta ya, es grande, le dije yo. Ay, sí, y Romina, es la mamá, supongo. Corina. Sí. Ahí está la Corina, Romina. Ya, los papás de Juan Francisco, la doctora Pereo, que se hace cargo del seguimiento de los adultos en nuestro grupo, que es lo que le decía, es la que está a cargo de este proceso también de transición con nosotros. Así que, bueno, agradecerles a todos su presencia y su interés, y nos esperamos que se repita esta instancia en algún otro control. Chao. Chao, doctora Espécola. Chao a todos. Chao, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.